Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre de Dios Padre Celestial, en nombre de Dios Hijo Jesucristo, en nombre de Dios Espíritu Santo y de la bienaventurada Santísima Virgen María. Iniciamos esta oración clamándole a Dios Hijo Jesucristo en su sacratísimo nombre, a la bienaventurada Santísima Virgen María en su inmaculado nombre, nos disponga por la comunión de los santos a todo el santo reino de Dios, a todos los santos de la creación entera de todos los tiempos, a todos y cada uno de los santos de antes del diluvio, a todos y cada uno de los santos de la ley, a todos y cada uno de los santos de la fe, especialmente a los santos papas, San Pedro hasta Juan Pablo II, así como a todos aquellos que recibimos el espíritu de la resurrección, que es muy diferente al Espíritu Santo, el espíritu de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como el espíritu de resurrección de la Santísima Virgen María, con los poderes concedidos a los santos papas, donde incluyo las llaves que el Señor recogió en el Vaticano y me las trajo a mí, retirando todo íntegro el poder que tenía el Vaticano, lo recogió y me trajo íntegras las llaves, me las entregó. Le pido en el sacratísimo nombre a nuestro Señor Jesucristo, si es la gloriosa voluntad de Dios Todopoderoso, active las llaves, estas llaves que tienen el poder de atar aquí en la tierra para que quede atado en el reino de los cielos y desatar aquí en la tierra para que quede desatado en el reino de los cielos. Y el poder que dio a todos los que recibimos el espíritu de resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María, de retener los pecados o de perdonarlos. Nadie es capaz de perdonar los pecados, ni siquiera el Señor Jesús. Él eleva su mirada en la cruz y le clama: a Dios, Padre Celestial, perdónales porque no saben lo que hacen. Santo Evangelio según San Lucas 23:33. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos echando a suerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A todos y cada uno de los santos de la Iglesia del Amor, así como a todos y cada uno de aquellos que sufrieron persecución o son víctimas y que clama su sangre desde el suelo ante Dios por que se haga justicia. A quienes les pedimos nos tengan en cuenta en este momento tan crucial que estamos viviendo, así como a todos y cada uno de los del Santo Reino Angelical de Dios, a todos los santos querubines con todos sus santos ejércitos celestiales, a todos y cada uno de los santos serafines, a todos los santos arcángeles con sus santos ejércitos celestiales, a todos y cada uno de los santos ángeles, a los 24 santos ancianos como a los 4 santos vivientes, a quienes les pido en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el inmaculado nombre de la bienaventurada Santísima Virgen María, hagan capital de alabanza para cada uno de los pedidos que
hagamos, si están de acuerdo a la gloriosa voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Les pido a todo el santo reino de Dios en el sacratísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acompañen en esta oración, si así es la gloriosa voluntad de Dios Todopoderoso. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, el nacimiento de Ismael, que el padre es Abraham, se mezcló allá con la esclava egipcia que le servía a Sara. Fue despedido después del nacimiento de Isaac. Fue despedido porque Sarai le pidió a Abraham que el hijo de la esclava no podía heredar junto con el hijo de la libre que era ella. Eso lo tenemos allá en Génesis. Génesis 21:8. Creció el niño y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Vio Sara al hijo que Agar la egipcia había dado a Abraham jugando con su hijo Isaac, y dijo a Abraham: despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo, con Isaac. Sintiólo muy mucho Abraham por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham: no lo sintáis ni por el chico ni por tu criada. En todo lo que te dice Sara, hazle caso, pues aunque por Isaac llevará tu nombre una descendencia, también del hijo de la criada haré una gran nación, por ser descendiente tuyo. Interrumpo, pero vamos a seguir con la lectura. Es orden de Dios. Despídelo. Hazle caso a Sara. Despídelo, le dice Dios a Abraham. Sigue. Levantóse pues Abraham de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, le puso al hombro el niño y la despidió. Desde aquel mismo instante, el hijo de la esclava ha perseguido siempre al hijo de la libre. Lo dice, que son los israelitas los que persiguen a los palestinos y que son los israelitas los que persiguen a los árabes. Quería mostrarles la verdad bíblica. Génesis 16:3. Así al cabo de 10 años de habitar en Abraham en Canaán, tomó Sarai la mujer de Abraham a su esclava Agar la egipcia, y dísela por mujer a su marido Abraham. Llegóse pues el Agar, la cual concibió, pero luego, al verse ella encinta, miraba a su señora con desprecio. Dijo entonces Sarai a Abraham: mi agravio recaiga sobre ti. Yo puse mi esclava en tu seno, pero al verse ella encinta me mira con desprecio.
juzgue Yahvé entre nosotros dos. Respondió Abraham a Sarai: Ahí tienes a tu esclava en tus manos, haz con ella como mejor te parezca. Sarai dio en maltratarla y ella huyó de su presencia. La encontró el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto, la fuente que hay en el camino del sur. Y dijo a Agar, esclava de Sarai: ¿De dónde vienes y a dónde vas? Contestó ella: Voy huyendo de la presencia de mi señora Sarai. Vuelve a tu señora, le dijo el ángel de Yahvé, y sométete a ella. Y dijo el ángel de Yahvé: Multiplicaré de tal modo tu descendencia que por su gran multitud no podrá contarse. Y díjole el ángel de Yahvé: Mira que has concebido y darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. Será un onagro humano, su mano contra todos y la mano de todos contra él. Y enfrente de todos sus hermanos plantará su tienda. Dio Agar a Yahvé, que le había hablado, el nombre de Tú eres el Roi, pues dijo: ¿Sí será que he llegado a ver aquí las espaldas de aquel que me ve? Por eso se llamó aquel pozo, Pozo de Lahai Roi. Está entre Cades y Beret. Agar dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham llamó al hijo que Agar le había dado Ismael. Tenía Abraham 86 años cuando Agar le dio su hijo Ismael. Palabra de Dios. Te lo amo. Este hijo empieza a perseguir luego a el hijo de Sara. Ya le había cambiado el nombre, de Sarai a Sara. Y lo persigue y por eso viene la segunda vez que lo despacha. Ahí lo dice muy claramente. Pero vamos a la epístola de Gálatas 4, vamos a leer desde el 29 al 31. Pero así como entonces el nacido según la naturaleza perseguía al nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Despide a la esclava y a su hijo, pues no ha de heredar el hijo de la esclava juntamente con el hijo de la libre. Palabra de Dios. Te lo amo, Señor. En el Nuevo Testamento se nos hace referencia de lo que dijo en el Antiguo Testamento, y la palabra de Dios no es confusión ni se contradice. Siempre ese pueblo que nació de Agar y de Ismael siempre ha perseguido al pueblo de Israel, que es el pueblo que surge de Abraham, Sara, con su hijo Isaac. Entonces, siempre lo ha perseguido y siempre lo perseguirá, pero vienen los engaños, las mentiras, las difamaciones, y siempre es el pueblo que dice ser perseguido, el pueblo de Palestina, el pueblo de los árabes, son los israelitas los culpables. No, en los años 70 destruyeron prácticamente Jerusalén, destruyeron el gran templo construido por Salomón, y ese pueblo echó al pueblo de Israel y lo dispersó. ¿Que fue por un castigo? Fue por un castigo, por haber matado al Señor Jesús, a el creador de todo, como nos lo dice en Colosenses 1:17. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en él su consistencia. Él es también la cabeza y cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea él el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando nosotros miramos a Putin es como Mocus aquí, haciéndose el payaso, celebrando una boda, siendo él completamente homosexual, pero le dijeron: usted tiene que tener una primera dama, cuando se lanzó a la alcaldía, y entonces hizo toda una payasada y se casó en un circo para decir: es que esta boda es circo, es un circo. Entonces ahí lo demostró que ha sido ese pueblo árabe, ha sido un puro circo para culpar a Israel de todo.
Israel lo hizo en una forma muy decente, sin hacer guerra, sin nada. Fue comprándole tierra a todos esos árabes. Muchos murieron después víctimas de los mismos árabes que les habían vendido las tierras, mataban las familias y se quedaban nuevamente con las tierras. Sin embargo, Israel insistió hasta que en 1948 la ONU declara a Israel ya Estado, un país. Pero siempre ese pueblo es el que persigue a los judíos, es el que incita las guerras, es el que incita la violencia y vienen a hacerse pasar como unos santos. Ojo con ello. Vamos a pedirle en este momento a Dios Hijo Jesucristo en su sacratísimo nombre, a la bienaventurada Santísima Virgen María, que esa payasada que hacen y que la hacen allá con Putin, con todo Rusia, con todo China, amenazando de desatar. ¿Por qué no le protestaron enérgicamente los países? ¿Por qué aquí no se le protestó enérgicamente a Rusia por la invasión de Ucrania? Que corra la sangre de todos los que murieron en Ucrania sobre ese gobierno y todos los que eligieron ese gobierno. Es igual, que corra la sangre de todos los inocentes muertos desde allá, desde esas tribus que se empezaron a formar después de que Agar fue expulsada del territorio de Abraham con Ismael y empezaron los conflictos, empezaron las guerras, empezaron las persecuciones, pues que toda la sangre derramada caiga sobre ellos para que se cumpla lo que nos dice San Mateo 23, 33 al 35. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo vais a escapar a la condenación de la ajena? Por eso, he aquí que yo envío a vosotros profetas, sabios y escribas. A unos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Barraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Palabra de Dios. Te la maño. Que esto se cumpla totalmente. Y para ello le pido a todos los santos papas, aten toda esa sangre a todos los que han perseguido el pueblo de Israel y enseguida se hacen los inocentones, que caiga sobre Rusia, que caiga sobre Corea del Norte, que caiga sobre China, todos los que están defendiendo, que caiga sobre el gobierno de Venezuela, el gobierno de Colombia, el de Nicaragua, que tanto los defienden. Entonces, que caiga toda esa sangre. El gobierno de Cuba, que recaiga la sangre de ellos. Como lo dice la primera sentencia de San Pedro, que vayan a la perdición con toda esa persecución y con todo ese engaño que hacen en el mundo. Y Dios les mande un espíritu de miedo, de temor, de espanto, para que huyan ante la presencia de Israel. Le clamamos a todos y cada uno de los del santo reino de Dios, todos los santos, como todo el santo reino angelical de Dios, nos acompañen haciendo ellos estos pedidos conforme a la gloriosa voluntad de Dios y formen capital de alabanza para entregar por este pedido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad,
así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. La Virgen de la Salud nos dio mucha, pero mucha información acerca de lo que es y lo que venía para el Vaticano, lo que venía a nivel religioso. ¿Dentro de qué? De la Iglesia Católica. Descalificaron el mensaje, no lo quisieron aprobar, al contrario, prohibieron que se difundiera ese mensaje. Hay varias apariciones de la Santísima Virgen María que fueron prohibidas y que nadie las podía escuchar. ¿Por qué? Porque hablaban de una inmoralidad y de la decadencia espiritual en los religiosos. Esto lo digo ¿por qué? Porque es que las profecías se cumplen. Si la iglesia está mal, si los religiosos empiezan a caminar mal, vienen grandes tragedias para la humanidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer los papas? Pues los papas, el deber de ellos es mirar, si vienen grandes tribulaciones para la humanidad, como lo estamos viendo, derretimiento del hielo de los polos, el crecimiento del nivel de los mares saliéndose e invadiendo ya muchas ciudades, como en este momento Venecia está quedando sumergida en el agua. Lo mismo hablan de Nueva York, lo mismo hablan de Miami y de muchísimas ciudades en el mundo. Eso ha venido sucediendo no en 1, ni en 2, ni en 3 años. Eso ha venido sucediendo hace mucho tiempo. Pero desde cuando empezamos a escuchar de la inmoralidad, la violación de niños, cuando empezamos a escuchar una cantidad de bestialidades de los religiosos. Entonces la iglesia fue sumergiéndose en tinieblas y el Señor les quitó el poder, como ya lo hemos leído en Santo Evangelio de San Mateo 21:43. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es que Dios no está interesado en destruir el mundo como muchos aseguran. Al contrario, Dios hizo una promesa. La Santísima Virgen María vino a anunciar, ojo, oren por Rusia, porque si no vendrán graves castigos para la humanidad. Castigos de parte de Dios. Los religiosos empezaron a portarse mal,
a negar las apariciones de la Virgen, entraron en choque con muchas cosas, las violaciones, empezaron a encontrar en los conventos cantidad de huesos o de criaturas recién nacidas. O sea, empezaron a esconder a todas las mujeres de sociedad en los conventos que tuvieran sus niños. Entonces, ¿por qué aparecen tantos cadáveres como apareció uno en Bogotá, con una cifra grandísima de cuerpecitos muertos, esqueletos de criaturas recién nacidas? Nacían y las mataban. ¿Qué es eso? Eso es amor, eso es religión, eso es Cristo. Cristo vino a darnos la vida. Cristo vino a salvarnos y la Santísima Virgen María viene a salvarnos. Pero empezaron a bloquear todos los mensajes de la Santísima Virgen María y a bloquearla a ella como corredentora, reparación de todos los daños que nos había traído Eva. Y empezaron los anuncios por muchos santos, anuncios que están en la palabra de Dios, porque es que eso no es que dicen de los 3 días de oscuridad, que eso es profecías únicamente de los santos. No, eso está ahí en la palabra de Dios. Si no me equivoco, ahí en San Mateo 24, ahí dice que el sol no brillará, la luna tampoco. También lo tenemos allá en Hechos de los Apóstoles 2, tal vez el 18 o 19. Santo Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eso es bíblico, eso no lo podemos negar. Entonces, no, que no hay que creer en las profecías de los santos. No, es que una profecía es cierta si está basada en la palabra de Dios. Y estas son cosas que están basadas en la palabra de Dios, que tenemos que esperar esos días de oscuridad. Ya van a llegar. Estamos en el momento del anuncio. Por ahí escuchaba esta mañana San Juan Newman, que fue un cardenal de Estados Unidos que se encuentra incorrupto allá en Filadelfia, como tiene varias homilías, y habló de que el anticristo allá en el Vaticano declaraba una nueva religión, hacía una nueva religión, una religión de él, del anticristo, y resulta que ahorita con el sínodo, y que resulta que todo encaja, es el ataque que le hacen a Israel, donde muestran a todos esos despiadados asesinos que con alevosía mataron, degollaron a niños recién nacidos, los quemaron, a los que estaban en el concierto, que era un concierto que no es de Dios y que estaban incumpliendo totalmente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que para esa festividad se tenían que separar los israelitas de todos los extranjeros. Allá no, hicieron una cosa y ahí les vino un castigo infligido por ¿quiénes? Por todos esos palestinos. Llámese en Hamas, llámese en Hezbollah, llámese como los queramos llamar, pero son palestinos, tienen todas las armas en Palestina y de allá de Gaza le disparan a Israel continuamente. Es la persecución de la cual ya hablamos. Entonces, esos videos donde el Bergoglio saca una nueva religión, o sea, da por abolida la religión. ¿Cuál religión? Pues una religión que la tenemos en 3 escalas. La religión judía, que es la religión de la ley, la religión católica, que es la fe, y la religión del amor, que es ya donde viene la Santísima Virgen María a darnos la salvación del alma y de la carne. Él da eso por abolido ya y saca una nueva religión, pero la gente sigue insistiendo, no es el anticristo, lo siguen defendiendo. Ay, pobres de aquellos que siguen allá
con él. ¿Cómo están quedando marcados con el 666 a través de él? Ha hecho estragos. La Eucaristía no se volvió a celebrar. Introdujo a la Pachamama, profanando a la Santísima Virgen María. Vamos a pedirle a Dios Hijo Jesucristo en su sacratísimo nombre, a la bienaventurada Santísima Virgen María en su inmaculado nombre. Y es la gloriosa voluntad de Dios Todopoderoso, inflija el castigo, todo el castigo anunciado en la palabra de Dios. Castigos que yo no estoy diciendo en este momento, pero están ahí en la palabra de Dios, se tienen que cumplir para el anticristo. Castigos que nosotros conocemos más como las profecías allá de San Malaquías, que habló de los papas, el último Pedro el Romano, y vendrá la tragedia, y la profecía más cercana que tenemos, la de la Santísima Virgen María, que subirá a la montaña, pasará por encima de los cadáveres de los sacerdotes en la ciudad semidestruida. Es que eso se tiene que cumplir. Irá subiendo a la montaña, pero van disparando. ¿Qué? Hay una invasión, y esa invasión puede ser Rusia, porque ella pidió: consagren a Rusia para que se arrepienta. Y entonces dice que van muriendo uno tras otro los laicos, y que van muriendo uno tras otro los sacerdotes, y hasta que él llega a la montaña y encuentra allí una cruz en madera de albaricoque y una copa, el ángel y la Santísima Virgen María. Allá, la Santísima Virgen María con su esplendor impidiendo que el ángel enterrara la espada de llama vibrante, la enterrara en el suelo. O sea, todos son castigos. Lo que anunció la Santísima Virgen María es un castigo, y todo eso es bíblico. Vamos a pedirle en este momento, si es la gloriosa voluntad de Dios, que se cumpla ya ese castigo, porque es que está, llamémoslo simplemente Bergoglio, está haciendo grandes estragos. Entonces, el sínodo que él hizo fue para decir: ya de ahorita en adelante, ahí es una nueva religión. O sea, da por finalizada la religión. Es que Cristo no pasa. Cristo tiene que seguir, y sigue. Y la palabra de Dios en San Mateo 28:20 nos dice: y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estará con nosotros hasta el fin del mundo, Cristo. Él desaparece ya la religión católica para impulsar su nueva religión. Y ese fue el sínodo. Y todos estos religiosos que conocen, que han leído, que han visto todo, pues hacen caso omiso a todas las cosas que se están dando. Caso omiso, óigase bien, y ellos lo conocen. Son totalmente cómplices. Que venga el castigo sobre ellos. Y le pedimos a todo el santo reino de Dios, nos apoyen con eso. A todos los santos papas, aten todo ese pecado en todas las personas, en todos los religiosos, en todos esos que se dicen católicos, y ahorita promovieron a través de un sínodo que llegó el fin de la religión católica y sale una nueva religión, revuelta ya con el ecumenismo. Para mí eso es aterrador, y eso es lo que está anunciando. Viene una tribulación a nivel mundial, como viene una tribulación a nivel religioso. La estamos viviendo, y la estamos viviendo no hace poco, hace ya bastante que el Señor se retiró de la Eucaristía y que el Señor recogió todas las llaves. Vamos a
pedirle a todo el santo reino de Dios unidos en un mismo espíritu nos acompaña haciendo estos pedidos y los que yo no sé hacer, que para que se cumplan y venga el castigo sobre toda esa maldad, porque el Señor dice que los buenos a ellos los dejará. Es un castigo para los malos, para los pecadores, para la iniquidad, para la impiedad, para el hombre de perdición. Él lo dice muy claramente allá en Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 y siguientes. Porque el misterio de la impiedad ya está actuando, tan solo que se ha quitado de en medio el que ahora le retiene. Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que los hubiera salvado. Por eso, Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto es bíblico, eso no lo podemos evitar, no podemos pedir en contra de eso. Simplemente, entonces venga ya el castigo para que pase ese periodo tan amargo que estamos viviendo en este momento y pueda llegar ese tiempo de paz y de justicia tan anunciado en los nuevos cielos y la nueva tierra. Dice que después de los 3 días de oscuridad, cuando vuelva a salir el sol, vamos a encontrar una tierra totalmente renovada. Son muchas las profecías que nos dicen de eso. Entonces, que eso se cumpla ya. Por eso ofrecemos la alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que la temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había anunciado nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. La verdadera y única religión la tenemos por escrito, la Sagrada Biblia, sin quitarle libros como hacen los protestantes. La tenemos porque es la ley, porque la ley nos enseña todos nuestros pecados. Vino Cristo y en la cruz a redimirnos de cada uno de los pecados, o sea, a encontrar el perdón con Dios Padre Celeste, para la salvación del espíritu y del cuerpo. Y viene la Santísima Virgen María, igualmente con su inmaculada sangre, a reparar todos los daños que nos ocasionó Eva con su desobediencia por haberse puesto a dialogar con Satanás, la serpiente, el animal más astuto del campo,
y dejarse engañar y coger de lo que Dios había prohibido. La Santísima Virgen María viene a reparar eso, a que salgamos de ese pecado y de todos los males que nos trajo, todo lo que sembramos que no nos deja salvar ni el alma ni la carne, para darnos a través de ella conseguir la salvación del alma y de la carne, trayéndonos los santos carismas de Dios Espíritu Santo. Cerramos la oración en el nombre de Dios Padre Celestial, en nombre de Dios Hijo Jesucristo, en nombre de Dios Espíritu Santo y de la bienaventurada Santísima Virgen María. Muchas gracias por haber asistido.